Bueno, Fernando Estrada es director general de la empresa Intes Oil Europa SL. La empresa está ubicada en El Pita y es fabricante de fuel pirolítico. Ahora no explicará lo que es, pero creo que es la obtención de hidrocarburos gasóleo con tecnología pirólisis y se obtiene a través de los residuos de plástico de los invernaderos e incluso residuos urbanos. Pues sin más nada, Fernando, cuando quieras empieza y yo sé que va a ser cortito, pero si lo puedes reducir todavía más, pues te lo agradecemos. Muchas gracias. Buenas noches a todos y en primer lugar agradecer a Jesús y a Agricultura Viva en Nación que me haya invitado y que tenga la oportunidad de explicaros un poco lo que hacemos y prometo ser el campeón en la rapidez porque no más de 5 minutos os voy a comentar lo que nosotros estamos ahora mismo haciendo, que en parte tiene que ver con el sector agrícola. Voy a explicar muy brevemente qué es lo que es la pirólisis, porque tampoco quiero entrar en profundidad. La pirólisis en sí, que mucha gente ha oído hablar por los hornos pirolíticos y tal, no es más que un proceso térmico que en ausencia de oxígeno transforma la materia que has metido dentro y la cambias de estado. En este caso, los plásticos, por el sistema de pirólisis, lo transformamos en un hidrocarburo. Primero en forma de gas, porque el plástico se descompone en gas. Esto es rafia, que habéis hablado antes, que se hacía con la rafia. Pues transformamos este plástico en unos reactores, le damos calor, lo voy a poner para que lo veáis. Esto es la rafia que nosotros utilizamos y los distintos plásticos. Estos son los reactores que se le meten en su interior, como si fuera una olla, estos plásticos. Aportamos calor en este horno, toda la parte inferior son hornos, en el que va a calentar esos reactores que van girando y ese plástico con el calor se va a fundir, no se va a quemar. Nunca quemamos el plástico, porque si lo quemásemos perderíamos el poder calorífico, nos quedaríamos sin energía y hemos hecho un pan con unas tortas. O sea que nunca se quema, no hay combustión dentro de los reactores, solo hay transformación de estado sólido del plástico a un gas. Ese gas sale por un extremo, sale por aquí, por esta parte, y pasa a un sistema de condensadores que lo que hago es enfriarlo. Y al enfriarlo obtengo un hidrocarburo, obtengo un gasóleo. Es una mezcla entre gasolina y gasóleos. Y aunque parezca que es un misterio, pero es muy fácil de entender. El plástico procede del petróleo y nosotros lo que hacemos es revertir ese proceso. Y esos plásticos vuelven otra vez a su origen como un hidrocarburo en forma líquida. Hay una parte que no se licúa, que queda en forma de gas, que ese gas no se tira, sino que se vuelve a aprovechar. Ese gas yo lo utilizo en mis hornos para seguir calentando. Esto es un proceso que dura unas 10 horas. Las primeras 3 horas yo arranco con los quemadores estos que veis arriba, que son los de gasoil, que es mi propio combustible que yo he producido, y a las 3 horas genero gas suficiente como para parar los quemadores de gasoil y utilizar mi propio gas. Se va retroalimentando durante unas 10 horas hasta que ya no hay más gas, es porque ya no hay más materia dentro del reactor. Y he conseguido un hidrocarburo que luego con unos procesos de decantación y de filtrado es óptimo para la venta. Es un gasóleo alternativo a un gasóleo C, digamos, es para calefacciones o para calderas. Y de hecho lo hemos empezado ya a comercializar este año con gasóleo Ferré. Estos son fotos de la planta, yo no me traigo una presentación, no he querido tampoco aburrir muy técnicamente con lo que es, solo que sepáis que estos plásticos tienen solución. El plástico que utilizamos no es un plástico, digamos, que sirva para valorizar, perdón, que sirva para reciclar. Es un plástico que ya no tiene más vida, no lo quiere nadie porque va directamente a enterrarlo a un vertedero o al subsuelo. Y lo que hacemos es darle, digamos, otra vida más, que es valorizarlo.
y prácticamente, una vez que se ha terminado el proceso, lo que me queda es una carbonilla. Aquí podéis ver, esto le llamáis laña, creo, son unas grapas de la rafia. Dentro del reactor pueden ir la rafia con algo de matas, no me importa, puede ir con ese hierro, incluso con algo de áridos. No afecta en gran medida al proceso. Mientras más limpia venga, mucho mejor, pero eso no significa que si viene con un porcentaje contaminado de un 20%, que no se pueda procesar. Y al final lo que sostiene es una carbonilla con estas grapas o con estas lañas, que tampoco es un residuo, porque eso lo utilizan en la planta de cementos como un combustible. Pues eso en definitiva es un carbón. Con lo que quiero decir que nosotros no tenemos ningún residuo. El agua que se decanta del hidrocarburo la aprovechamos para los tanques de refrigeración de los gases. Y la otra, digamos, el otro residuo que yo tengo, que es esta carbonilla, se emplean en las plantas de cementos ahora mismo, porque más adelante eso, cuando lo tamicemos, haremos un carbón activo y también, en fin, ya realizaremos otros productos que dan todavía más valor. Pero en definitiva, lo que se produce en esta planta es transformar plástico en un hidrocarburo, en un gasóleo, que son estos que hay aquí. Este es el gasóleo, el gasóleo bruto, o el hidrocarburo bruto. Si yo destilo, que tenemos también destiladora, obtenemos un gasóleo y una gasolina. Hoy en día, pues prácticamente al precio que están los gasóleos no vale la pena hacer otro proceso más de destilación, y únicamente este producto es el que vendemos para calefacciones, se venden para calderas de hoteles, hornos que tienen en panadería o pizzerías, plantas de asfaltos, eso es lo que lo están utilizando. Y quiero matizar una cosa, porque este año que hemos empezado a vender aquí en Almería, se están utilizando en invernaderos para calefactar, se suele mezclar con gasóleos para que vaya más diluido, pero hemos tenido un problema en algunas explotaciones, y lo quiero decir porque yo no me oculto, pero no ha sido por el producto, ha sido porque se ha contaminado de una cisterna que estaba sucia y que tenía partículas de carbono, que luego se ha contaminado un depósito, y ese depósito, cuando se ha distribuido y se ha repartido, pues ha contaminado varios, y hemos tenido problemas de que se ha obturado. Pero bueno, solo han sido puntualmente en algunos, hay otros que siguen funcionando, y hoy por hoy estamos vendiendo en Córdoba, en Málaga, en Murcia y en Almería. Y ya está, eso es un poco que quiero que sepáis, que con los plásticos de la agricultura de Almería, un poco en consonancia con lo que hablaba Antonio de economía circular, de manera indirecta, que sepáis que quien utiliza de alguna manera nuestro hidrocarburo está utilizando sus residuos en su explotación, que no se está tirando y no se está haciendo, o se está haciendo una mala gestión de ellos. Y nada más. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta para Fernando? Yo quería preguntarle, este año están todos los plásticos finos de doble techo y de solarización tirados por el campo, porque los chinos han dejado de comprar. Yo digo, ¿ese plástico nos vale a vosotros? Ese plástico sí nos vale. Tiene un problema, que tiene mucha humedad, pero es un polietileno de baja densidad, que yo lo utilizo porque igual que otros plásticos que ha visto ahí, ese es factible. El único problema de ese plástico es que tiene mucha humedad, y para nuestro proceso la humedad es un problema en que retrasa todo mucho más, son muchas más horas de proceso. Tiene humedad porque cuando se recoge en el campo, sobre todo el que hay en invernadero, no se deja secar o no lo dejamos, con lo cual tiene mucha humedad añadida, digamos, de ese proceso. Yo, y me permitís que diga un poco cuál es mi opinión. Yo soy de Málaga y hay pocos invernaderos, aunque llevo en Almería creo más tiempo ya que en Málaga.
yo creo que no se está haciendo aquí una buena gestión de los residuos, porque basta que el agricultor modifique un poquito su actuación en cuanto a los residuos para que todo eso que se ve por ahí sea fácilmente valorizable y que se pueda gestionar de una manera eficaz o eficiente y limpia, ¿no? Y, por ejemplo, eso que has dicho, yo lo he dicho muchas veces, si lo dejas con el sol que hay cuando se solariza, creo que se llama, eso se suele hacer en verano, ¿no?, que hay altas temperaturas. Pues si eso está húmedo, si se saca y se deja un poco solo al sol, se va a secar inmediatamente, no día o en 2 días. No, el proceso no es por eso, es porque lo liamos directamente con toda la humedad que lleva consigo después de un mes y pico de eso. Tendría que soltarlo, dejarlo que se ideara. Porque si lo o antes de liarlo, dejar que se seque un momento. Más de un día, más de 2 y más de 3. Pero claro. Si lo lía al momento coge la humedad, por eso es. Claro. Pero eso hay que concienciarse, porque lo estamos tirando, yo lo veo que lo están tirando la gente en la Rambla y todos sitios, y antes no existía porque los chinos se llevaban. Sí. Pero ahora está todo infectado. Es que ese plástico ya no vale para reciclar, no vale porque lleva muchos áridos y porque tiene la humedad, le da igual porque lo suelen lavar y por eso no lo quieren, es de poca calidad. En nuestro proceso sí serviría si tuviera menos humedad. A mí los áridos no me importan. Sí me importa porque si hay más árido hay menos plástico y tengo menos rendimiento, pero el árido va al final en esa carbonilla que hay ahí. Si yo pirolizo con grapas y con trozos de hierro y con piedras que me encuentro, eso no es problema. Es cuestión de educación y de manejo. Eso es, igual que la rafia, si se limpiara un poquito, o sea, si la gente no mezclara, y que yo sé que eso lleva coste, no habría esas montañas que hay por ahí de rafia que no se le da una solución buena. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. De nada. Y vamos a pasar ya a la última ponencia de Antonio Morales, que también es ingeniero agrónomo. ¿Hacia dónde vamos con esta agricultura? En el siglo pasado, pues, en la década de los 40, la agricultura que teníamos o que había era una agricultura de subsistencia, es decir, patata y un poco más para poder vivir, es decir, no nos planteábamos nada más. En la década de los 50, 60, pues empieza ya a introducirse, pasar la agricultura de subsistencia a una agricultura ya, podríamos decir, casi capitalista, ¿no?, donde se introduce la maquinaria, sobre todo en la época de los 60, la maquinaria provoca que empiece a sobrar gente en el campo y esa gente emigra a otros sectores. Con lo cual, con la maquinaria también se eleva la productividad, se disminuye la mano de obra en el campo, como veremos en otro gráfico, y se reduce la cabaña ganadera y empezamos a utilizar más combustibles. En esta época de los 60 empezamos a utilizar también los abonos y los productos fitosanitarios. Al principio nada, pero a partir de los 60 y sobre todo en los 70, el uso de abonos y fitosanitarios empieza a ser ya importante. Con lo cual empezamos también a utilizar otros productos, otros insumos de un sector que no es el agrícola, sino que es un sector industrial. Al utilizar estas cosas, pues bueno, las producciones también aumentan y empezamos, pues eso, a movernos en otra dinámica en la agricultura. Y luego, bueno, pues hemos pasado de la agricultura esta tradicional a la capitalista, y siempre lo que ocurría entonces y lo que ocurre ahora es lo mismo. Los ingresos es ingresos menos gastos. Los ingresos siempre es por la venta del producto. Entonces se vendía como saliera y hoy pues prácticamente se hace lo mismo. Se vende o lo vendemos como quieren las empresas que lo vendamos. El agricultor no pinta nada en el tema de precios. Entonces, pues es un sector donde dice, joder, normalmente cualquier otro sector dice, yo vendo el café a un euro, o la caña a no sé cuánto. El agricultor no, lleva allí y se lo venden como quiere. Eso sigue existiendo. Una vez que pasamos ya, que estamos en esta agricultura capitalista, pues
finales de siglo, a principios de 1990, empiezan las primeras personas a tener una cierta concienciación más que nada ecológica, y se meten a hacer este tipo de agricultura, que era gente un poco, pienso, muy diferente a la que hay ahora en agricultura ecológica. Lo que yo conozco de aquí, conozco gente que ya hacía agricultura ecológica en el 98, José Martínez en el Níjar, otro en el Motril, que también lo conozco, hay cerca de Gádor, también hay unos hermanos, en fin, se empezaba a mover. Yo me empiezo a interesar en la agricultura ecológica hace años, 18, 20 años, cuando contacto con una persona que hace agricultura ecológica y yo le digo, si la agricultura convencional merece la pena, por ahora. Sí, pero la ecológica es un poco más respetuosa para el aplicador, para todo el mundo, y tiene un plus de dinero. Aquello me dejó que yo pensaba, digo, coño, pues puede ser verdad. Pero había un momento que a mí dije, porque me dijo una cosa que yo le di muchas vueltas, dice, sobre todo merece la pena toda la agricultura ecológica que sea de hoja. ¿Por qué de hoja? Dice, pues muy sencillo, porque la hoja normalmente son 2, 3 meses y enseguida lo vendes. Se hace en calle y en la calle los gastos son muy pocos. Sin embargo, en un invernadero, hasta que saques al cultivo, si pones un pimiento, un tomate, en fin. Y aquello empecé yo a darle vueltas. Y hace 15 años empecé a convencer a los agricultores que asesoraba a nivel de convencional a meterlo en ecológico. ¿Y eso lo vamos a sacar? Digo, mira, no te preocupes, si el pulgón se lleva, no lo podemos controlar, el confidor y fuera rápidamente a convencional. Porque entonces, el año 0 y el año 1 estaba como conversión y se podía vender. No como ecológico, pero sí había un plus sobre el convencional. Bueno, aquí hay algunos que están en ecológico de los que os conozco, y es curioso que las grandes empresas no se enteran de la película. Yo digo, bueno, si tenéis todos los medios, si estáis por ahí viendo los mercados, ¿cómo no os enteráis que es un sector que empieza a estar ahí, que empieza a surgir? Bueno, pues yo, de las grandes empresas de aquí, pues hay unas cuantas que algunos estáis, no sé, 400 o 500, me parece, en algunas cooperativas, ¿no? Pero es que hace 5, 6, 7 años no había nadie. Y bueno, es que esta gente no ve los mercados, no ve cómo está la sociedad que va surgiendo un movimiento ecológico. Bueno, y ahora en los últimos 5 o 6 años, donde ya están los grandes monstruos de aquí de Almería, pues me da la sensación que el tema que quieren justificar o que quieren un poco compensar los malos resultados de la agricultura convencional con la agricultura ecológica, que se paga un poco más. Y es peligroso, porque esa gente no tiene la conciencia, esas empresas, la conciencia de lo ecológico. Y luego lo compararé con empresas multinacionales que están ya en el sector, que no tienen nada que ver con la agricultura, pero que empiezan a comprar esta empresa en España, esta en Francia, esta aquí. ¿Para qué? Para hacer negocios. Y cuando ves sus cifras, y de joder, si es que han hecho no sé cuántos millones de euros en un trimestre o en un cuatrimestre. ¿Sabéis que Amazon hace ya agricultura ecológica y ha comprado por casi 20.000 millones una empresa de ecológico? Amazon. ¿Y en España qué hace ya cosas de ecológico? Bueno, eso es la introducción, yo no sé entonces. Pero vamos a avanzar, que si no... Bueno, la producción ecológica mundial, esto de una charla que di
Entonces los datos, ahora os lo digo. Bueno, quien más es Oceanía, pero aquí a nosotros lo que nos interesa es Europa. Europa es importante. La superficie en millones de hectáreas es un poco más de lo que pone ahí, pero bueno, es para que Europa, Oceanía, que está por ahí muy lejos, y Europa es el principal operador. Dentro de los países europeos, ahora mismo España tiene 2 millones superficie en hectáreas, 2 millones y algo. Ha pasado de los 2 millones. Esto, como son datos del 14, no llega ahí a los 2 millones. En superficie. Luego hay otro gráfico que no es, porque claro, la superficie es 2 millones de hectáreas, pero la superficie de España es mucho más. Entonces hay países que aunque tengan menos, pero tienen en proporción mucho más superficie en hectáreas. Esa es la clasificación de España, Italia, Francia y Alemania, los 4 principales. Por comunidades autónomas. Aquí está Andalucía la primera y Castilla-La Mancha la segunda. Andalucía representa ya el 53 y pico % de la superficie total que hay en ecológico. El balance de titulares de la explotación, bueno, pues la superficie y todos los operadores que hay, cada vez más. Si de un año para otro esto aumenta entre un 15 y un 20%, va aumentando, tanto en superficie como en operadores. Por provincias, pues tenemos aquí Almería, que es la principal, con todos esos productores, y después Granada. Es decir, en esta costa de aquí abajo son los principales operadores. Y luego están las empresas comercializadoras, que también Almería junto con Granada y Sevilla, Málaga. Es decir, en general estamos como Almería bastante bien situados en la agricultura ecológica, en hectáreas y en número de operadores. Dentro de las principales actividades industriales ecológicas en Andalucía, fijaros que lo que más es manipulación y envasado de hortofrutícolas frescos, la actividad industrial en ecológico. Mientras que manipulación almazaras también, el tema de los olivares también es muy importante, y los demás, bueno, pues van teniendo importancia, pero un poquito menos. Dentro de toda la superficie ecológica que hay en Andalucía, pues sobre todo el 66% que tenemos pastos, praderas y forrajes. La producción agrícola, el 27%. Y dentro de la producción agrícola, las frutas y la hortaliza y tubérculos solamente es este poquito, que no es lo principal, aunque estemos aquí, que aquí todo es hortalizas, pero que representa poco, aunque sí, poco en superficie, pero sí es muy importante económicamente. Y los cereales y leguminosas, que son las grandes extensiones, que se meten en ecológico porque van buscando también las subvenciones y las ayudas que suele haber. El mercado mundial de productos ecológicos. Bueno, el principal mercado, aparte de Estados Unidos, pues los de siempre, Alemania, Francia y Reino Unido. Y en América, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué representamos? El 2% nada más. El 2%. Ahora, es importante que siendo esta columna, el consumo per cápita, ¿quién es el que más consume? Bueno, aparte de Estados Unidos, aquí en Europa son Suiza y Austria. Son países pequeños. Como país pequeño tampoco tiene grandes extensiones de superficie, pero sí son los que más consumen. Y si os dais cuenta, los que mayores extensiones tenemos son España e Italia, países mediterráneos. El consumo per cápita, países mediterráneos poco, pero países pequeños, pero con una renta per cápita grande, son los que más consumen productos ecológicos. Además, es que es una diferencia tremenda. Claro, el 20 euros por habitante de España
Y Suiza y Austria casi 200. 177 uno y 120 y tantos otros. Entonces, sin embargo, es curioso que, por ejemplo, los países con mayor proporción de ecológico con respecto a la superficie que tienen, primero es Austria, después Suecia, Estonia y España en la octava. 1, 2, 3. Entonces, son los países que más consumen, también los que en proporción tienen más superficie dedicada a ecológico. Es otra mentalidad, de consumir 20 euros por habitante a consumir 177 de Austria, pues la verdad es que, bueno. Países con mayor superficie dedicada a lo ecológico, dentro de la Unión Europea. En el 2016 casi 12 millones de hectáreas. En los últimos años ha crecido lo ecológico en la Unión Europea, un 18,7%. Es decir, que esto va exponencial. España ha crecido un 16,9%, Italia el 15%, Francia el 12%, Alemania tal. El último país, Malta, el 0,2%. Antonio, ¿puede ir un poquito más rápido? Porque yo Le sé voy a que dar tú más rápido a has esto. sido perjudicado, pero ya la curva de rendimiento... Fertilizantes, precio, bueno. Aquí quería mostraros, hablando ya de los fertilizantes, cómo en 10 años se ha multiplicado como mínimo el doble el valor de los fitosanitarios. Aquí hablando de suelos, este es un suelo de Bérchules con un 4,1 de materia orgánica. Esta es la materia orgánica de los pocos análisis que he visto con un 4,1. Y una conductividad de 2,12. Y este es un suelo de Motril. Figuraros qué conductividad. 30,8. Los he visto con 33 también, ¿eh? Este está en la Vega de Motril. ¿Qué indica eso? Está salinizado. Bueno, pues aún así se crían tomatillos y pepinos, en fin. No muy bien, pero bueno. Abonado, agua y materia orgánica. Y le dice, mira, cuando ves una barbaridad de esta, dices, ¿qué has hecho? Pero bueno, los hay, ¿eh? Hombre, esto es una barbaridad, ¿eh? Por encima de 30 he visto 3 análisis nada más en mi vida. Consumo de fitosanitarios. Es curioso, el consumo de fitosanitarios ha disminuido por el tema de los vectores auxiliares, ¿eh? Entonces va disminuyendo cada vez más. Pues no es cierto, ¿eh? Pues vamos a ver. Gasto. Espera, dale para atrás, por favor. Te quedan 4 minutillos. Mira, espera. Estos son datos del Ministerio. Acaricidas, insecticidas, nematicidas, fungicidas, herbicidas, tal. Del 2002 al 2012. Esos son los datos que tiene el Ministerio. Vamos a ir. Combustible y energía, pues cada vez gastamos más, y eso está claro. Bueno, vamos a seguir, pues si no. La población activa, como ha ido disminuyendo en España, desde el 40%, ahora tenemos un 4,3 y la CE por debajo del 3. Bueno, los abonos no somos los que más nitrógeno gastamos según los datos, pero las hectáreas que son los datos es 2.018.000. Ese lo he sacado esta mañana, el otro día. Y bueno, el número de hectáreas 31.000. Mira, vamos a comentar solamente, aquí tengo de todos los frutos, precios, esto, bueno, sí que me gusta vamos a poner un pimiento, el pimiento, por ejemplo, que es más, pepino francés, pepino Almería, berenjena, pimiento California rojo. Vamos a ver, yo colecciono la revista esta donde venían todos los precios desde el 80 y no me acuerdo, bueno. Y entonces, en una charla quería hablar de
quería ver la evolución de los precios. Entonces me cogí el 94, el 95, el 97, el 98 y esta mañana que le he añadido aquí el 2017 diciembre. Estamos en diciembre, del 15 al 30. Y entonces, hombre, los 90 y tantos es pesetas, el 2017 euros. Y si os dais cuenta, en general, dice, joder, si vendemos igual o peor. Si ves todos los cultivos uno a uno, prácticamente estamos igual que se vendían hace 20 años. Y los gastos son los mismos. ¿Qué se gastaba? ¿Os acordáis lo que gastabais hace 20, 25, 30 años o 30 y tantos? Dimetoato, endosulfán, Lanate y 4 productillos más, que con 4 garrafillas que valían, en fin, se hacía. Y hoy, joder, si hay un producto por ahí, el litro a 400 euros, el litro, y algún otro a 200 y otro, en fin. Entonces, esto hay que tenerlo siempre en cuenta, de cómo nos vamos empobreciendo. El campo se va empobreciendo, porque los ingresos no son más. La producción sí es verdad que se ha aumentado un poco, pero los gastos han aumentado muchísimo y los ingresos están prácticamente como hace 20 años. ¿Pero el dato de 2017 la pasada presente también? No, está en euros. Es que si pone... Mira, no. Pimiento amarillo a 1,01, vamos. Serían céntimos. Para que aquí... Pues mira, esto sería unos 170 pesetas, ¿no? Pues mira, aquí este año 324, aquí 291. No puedes comparar esa cantidad de tiempo desde el 94 hasta hoy sin el tema de meter la parte de la inflación. Sí, por supuesto. Sería más a tu favor. Es decir, que entonces, claro, entonces esto, bueno, tengo de todos los cultivos. Si alguno tiene mucho interés, pues se los dejo. O a través de la asociación, venga, Judía Elda. Mira, esta es la gráfica. Sí, espera, vamos a ver. Esta es la gráfica que quería que los que no estáis en ecológico observéis la diferencia de precios de convencional a ecológico. Berenjena convencional, donde pone eco es la berenjena, pero en ecológico. Aquí está. Fijaros en cualquier, por ejemplo, lo más significativo es el pepino, la diferencia en pepino de convencional a ecológico. Si nos ponemos aquí, veis, 0,25, 0,79. Ahora, ¿cómo sé estos precios? Yo cuando llega el verano le digo a fulano que lo lleva a tal cooperativa, mengano que lo lleva a Murgiverde, el otro que lo lleva a Procanato, traeros todas las facturas, kilos y euros, y hacemos las medias por semana y por meses. A mí hay algunas empresas que me dicen, oye, estoy vendiendo bien o, digo, regular, como todas, estaba vendiendo la mejor. Pero no le voy a decir que vende la mejor, porque entonces empieza a bajar precios. Pero información. Aquí podríamos tener en la asociación esta información, porque cada uno está ahí en un sitio. Desde el grupo de la asociación se llama ABA técnico, es decir, los 10 o 12 técnicos que estamos ahí, sí que hacemos comisiones y sí que nos gustaría estudiar. Los que estáis en ecológico, sobre todo en ecológico, que no hay información, de que nos dierais los precios para hacer las medias semanales y mensuales de los distintos sitios y los distintos cultivos. El que quiera lo puede contar con el grupo para dar los datos. No, ya estoy terminando. Entonces, preguntas que yo me hacía hace tiempo. La Unión Europea debe establecer los mecanismos que garanticen unos precios a los agricultores por encima de sus costes de producción, que es lo que estamos siempre diciendo. Debe aplicar el principio de preferencia comunitaria frente a países terceros. Ojo, en los países terceros no os confundáis. Allí no hay agricultores cuando nos referimos a Marruecos. Allí hay empresas grandes, y sobre todo españolas, que lo sepáis. Lo que aquí no hacen, allí se van y ponen 200, 300 hectáreas. Aquí no tienen eso. Allí un pequeño agricultor
de 2 hectáreas, de 5, de 10, no conozco a ninguno, Allí está Mercadona, con Perichán, 250 hectáreas. Allí está empresas de Motril, con 250 o 300 hectáreas. Allí hay empresas que están aquí en el polígono, con 200 o 300 hectáreas. Allí hay lo que no está en los escritos. Y son grandes empresas, grandes. Allí está Duroc, que antes era Durán. Allí hay, bueno, un montón de empresas grandes. Agricultores, no hay ni uno. No es como aquí, que hay pequeños, medianos y grandes y terratenientes. No, allí no. Yo porque muchas veces en el WhatsApp salen cosas pensando que hay agricultores allí. Pequeños, no hay ni uno. Bueno, ayudas públicas al agricultor activo y límites a las grandes explotaciones. Es que, ¿Podemos terminar ya, Antonio? Sí, vamos a terminar porque... Yo las preguntas, como se las ha hecho a él mismo, pues ya pasamos a terminar porque como tenemos mucha hambre todos, mucha sed, vamos a darle la palabra a Jesús, que dice que tiene que decir 4 frases. Como diga una más, ya verá. Bueno, pues ya terminamos. Terminamos. No, es que me hubiera gustado comentar una cosilla sobre el tema de las transnacionales, cómo están ya comprando las grandes empresas de ecológico que empieza a haber en Europa y cómo son transnacionales que no tienen nada que ver con el sector de la agricultura, pero que ellos ven que se está desarrollando, que va para arriba y dicen, aquí compro. No tengo ni puta idea de agricultura, pero esto como un sector nuevo donde que está en auge, lo compro para forrarme, para forrarse, porque no le importa un bledo la agricultura ecológica. Lo único que ven son los datos y los billetes. Bueno, pues dejamos para la próxima jornada qué es lo que está pasando y cómo podemos solucionarlo. De todas formas... Un momentito nada más. Gracias, Caridad. Nada, simplemente la asociación tiene... El micro es que es de ambiente, es de la cámara, por eso no se escucha en los altavoces. Tiene en marcha un movimiento muy importante con respecto a lo que está diciendo Antonio, con respecto a las multinacionales. La asociación está preparando unas acciones muy importantes, principalmente diplomáticas, principalmente de visita a Bruselas. Vamos a intentar estar con el comisario, vamos a hacer acciones del máximo nivel nunca realizadas, ¿vale? Independientemente de eso, Antonio, por ejemplo, dentro de 2 semanas, si no recuerdo mal, se va a Marruecos. Quiero decir, la asociación tiene suficiente cantidad de información imparcial, que avala que nos vamos a mover de forma imparcial. Y bueno, todo va a ir, espero, lo antes posible, mucho mejor, con el apoyo de mucha gente. Lo antes posible quiere decir que no podemos solucionar en 35 años de un poco de, podemos llamarlo locura en la comercialización, super locura en el tema del agua y otro tipo de locura, como ha quedado de manifiesto, y él mismo lo propuso en un grupo de la asociación, el tema de la inseguridad de los seguros. Yo creo que nos entendemos todos, ¿verdad? Y luego existe otra cosa. Existe que sorpresas da la vida. No sé qué habrá pasado y lo siento en el alma. Ha habido 2 o 3 muertes en Estados Unidos y en Canadá acerca de la E. coli, ¿vale? Y quiero decir que no sé qué habrá pasado porque hay 40 y tantas personas también enfermas entre Canadá y Estados Unidos. Y estamos hablando en Canadá un régimen de control absoluto y brutal. Quiere decir que todo es delicado. Absolutamente todo. Tenemos que ser conscientes de todo. Llámese ozono, llámese ecológico, llámese de tal. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. La asociación se propone en 5 años cambiar el chip de los agricultores como mínimo en un 5%. Pero hay que hacer muchísimo trabajo. Caridad, ¿me he portado bien? Sí, muy bien. Una cosa y una frase final, que no nos pase como a otros sectores, por ejemplo a los abogados, que al final tiene que venir una empresa que lo gestione como Legalitas, a los productores ganaderos ha tenido que venir otras empresas grandes que lo están gestionando, ya le llaman como agentes, son meramente productores que le determinan la cantidad que pueden producir. Y como no nos unamos, a los agricultores no va a pasar lo mismo. Van a venir alguien, la empresa grande, que diga, pues usted va a producir esto, esta cantidad, este año y tal y cual. Entonces, antes de que nos organicen, nos tenemos que organizar. Si no vendrán y nos organizarán. Y con esto, un vinico y terminamos. Muchísimas gracias, Caridad, que hace una labor ingente desde su puesto de trabajo. Muchísimas gracias a vosotros y con mucho gusto.